En los primeros días de diciembre del año 1531, en las tierras recién conquistadas de lo que hoy conocemos como México, la esperanza parecía una llama frágil que intentaba mantenerse encendida en medio de las sombras. Los pueblos originarios vivían el dolor de la guerra, la incertidumbre de la colonización y la pérdida de su mundo conocido. En medio de aquel tiempo de cambios y de búsqueda de sentido, Dios decidió intervenir de una manera extraordinaria, enviando un mensaje de amor y consuelo a través de su Madre Santísima, que eligió como escenario el Cerro del Tepeyac, un lugar que siglos antes había sido destinado al culto de deidades antiguas, y eligió también como mensajero a un hombre sencillo, humilde y de corazón limpio, Juan Diego Cuautlato Atzin. Este hombre, de origen indígena, se había convertido recientemente al cristianismo y vivía su fe con devoción sincera. Cada mañana caminaba largas distancias para acudir a misa y recibir la catequesis, aprendiendo sobre Jesucristo, su Salvador, y sobre María, su madre. Fue en uno de esos amaneceres fríos de diciembre, cuando la historia de la fe en estas tierras cambió para siempre. Era sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego salió temprano de su casa en Cuautitlán para dirigirse a Tlatelolco a oír misa. Al llegar cerca del Cerro del Tepeyac, escuchó un canto dulce y armonioso, como el trinar de los pájaros más hermosos que jamás hubiera oído. Aquella música celestial parecía descender del cielo y llenaba de paz su corazón. Se detuvo y levantó la vista, y vio en la cima del cerro una luz resplandeciente que iluminaba el entorno. Sintió una voz dulce que lo llamaba por su nombre. «Juanito, Juan Dieguito». Sorprendido, subió hasta la cima y allí vio a una señora de belleza indescriptible, cuyo rostro irradiaba ternura y cuya vestimenta brillaba con colores celestiales. La señora se presentó como la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, y le habló en su lengua nativa, el náhuatl, con palabras llenas de amor y consuelo. Le pidió que fuera al obispo Fray Juan de Zumárraga y le transmitiera su deseo de que en aquel lugar se le construyera un templo, para desde allí mostrar y prodigar su amor, compasión y auxilio a todos los que la invocaran en sus penas y necesidades. Juan Diego, asombrado y lleno de humildad, descendió del cerro y fue sin demora a la Ciudad de México. Después de esperar, pudo ser recibido por el obispo, quien escuchó su relato con atención, pero al final le pidió una señal para creer que realmente era la Madre de Dios quien lo enviaba. Juan Diego regresó al Tepeyac y contó a la señora lo que había sucedido. Ella le pidió que volviera al día siguiente para recibir la señal que confirmaría su mensaje. El domingo, Juan Diego fue nuevamente a la ciudad y después de la misa fue a ver al obispo, pero éste insistió en que necesitaba una prueba clara y concreta. De regreso, Juan Diego prometió a la Virgen que volvería el día siguiente por la señal. Sin embargo, al llegar a casa, encontró a su tío Juan Bernardino gravemente enfermo. Durante el lunes se dedicó a cuidarlo, preocupado de que pudiera morir sin recibir los sacramentos. Antes del amanecer del martes, decidió ir en busca de un sacerdote para que le administrara la confesión y la comunión. Por esta razón, tomó un camino diferente, con la intención de evitar el Tepeyac y no retrasarse. Pero el Virgen salió a su encuentro, descendiendo del cerro para interceptarlo. Juan Diego, avergonzado, le explicó la situación de su tío. La señora lo escuchó con comprensión y ternura y le dijo que no se preocupara, que su tío ya había sanado en ese mismo instante. Lo animó a subir al cerro, donde encontraría flores como señal para el obispo.
Era invierno, tiempo en que no florecía nada en aquellos montes áridos, pero al llegar a la cima, Juan Diego encontró un jardín de rosas de Castilla, frescas y fragantes, que no se daban en aquellas tierras y menos en esa estación. Las cortó y las guardó en su tilma, el manto de fibra de maguey que llevaba puesto. Luego bajó deprisa y se dirigió a la casa del obispo. Cuando llegó, desplegó la tilma para mostrar las rosas y en ese momento, ante los ojos de todos los presentes, apareció milagrosamente impresa la imagen de la Virgen en el tejido de su manto. La imagen mostraba a la Madre de Dios con rostro mestizo, con las manos juntas en oración, vestida con un manto azul con estrellas y de pie sobre la luna, sostenida por un ángel. El obispo cayó de rodillas al ver aquel milagro y tomó la tilma con reverencia. Poco después llevó la imagen en procesión a la catedral y comenzó la construcción del templo en el Tepeyac, tal como lo había pedido la Virgen. La noticia del milagro se extendió rápidamente por toda la región. Miles de indígenas comenzaron a acudir al Tepeyac para ver la imagen y escuchar el mensaje de la señora. Aquella imagen hablaba a su corazón en un lenguaje que entendían. La posición de las manos, el lazo negro en la cintura que indicaba que estaba encinta, el manto estrellado que señalaba que venía del cielo, el sol detrás de ella que mostraba que era más grande que las antiguas divinidades solares, y la luna bajo sus pies que simbolizaba su triunfo sobre la oscuridad. Para los indígenas, era la señal de que el Dios verdadero los amaba y los había visitado a través de su madre. Así comenzó un movimiento de conversión masiva que cambió la historia de México y de América. En pocos años, millones de personas pidieron el bautismo y abrazaron la fe cristiana, no por imposición, sino movidos por el amor de una madre que se mostraba cercana y compasiva. La tilma de Juan Diego, que debería haberse deteriorado con el tiempo, se ha conservado milagrosamente hasta el día de hoy, más de 4 siglos después. Su fibra de maguey normalmente dura apenas unas décadas, pero esta ha permanecido intacta y su imagen sigue siendo objeto de estudio, pues no se encuentra explicación científica satisfactoria para su origen. La Virgen de Guadalupe se convirtió en el símbolo de unidad para un pueblo dividido, en el estandarte de esperanza para los pobres y en la señal de que Dios no abandona a sus hijos. Desde entonces, millones de peregrinos han acudido año tras año al santuario del Tepeyac para agradecer, pedir favores y renovar su fe. La historia de Juan Diego, el hombre humilde que fue el mensajero de la Reina del Cielo, nos muestra que Dios elige a los pequeños y sencillos para llevar a cabo grandes obras. La Virgen no eligió a un poderoso ni a un sabio, sino a un hombre de fe, que aunque tuvo miedo y dudas, confió y perseveró. Su figura es ejemplo de obediencia, humildad y amor. Su canonización en el año 2002 fue el reconocimiento oficial de la Iglesia a su santidad y a la importancia de su misión. Hasta el día de hoy, la Virgen de Guadalupe sigue siendo para millones la madre que escucha, consuela y guía. Su imagen es un mensaje permanente de esperanza, de reconciliación y de amor maternal. En ella se encuentra el rostro de una madre que nos invita a acercarnos a su Hijo Jesucristo, a confiar en su misericordia y a vivir en fraternidad. La historia de sus apariciones en el Tepeyac no es solo un acontecimiento del pasado, sino un llamado vigente a construir un mundo más justo, fraterno y solidario, donde nadie se sienta excluido y todos encuentren consuelo bajo su amparo. Cada año, el 12 de diciembre, el pueblo entero celebra con cantos, danzas y oraciones este gran acontecimiento que marcó el nacimiento espiritual de una nueva nación,
recordando que en medio de las pruebas siempre brilla la luz del amor de Dios, que se nos manifestó en la mirada dulce de la Virgen de Guadalupe. La historia de la Virgen de Guadalupe no es solo un recuerdo del pasado, sino un mensaje vivo que sigue resonando en los corazones de millones de personas. Es la prueba de que Dios no abandona a su pueblo, aun en los momentos más oscuros de su historia. Cuando las tinieblas del dolor, la pérdida y la división parecían cubrir la tierra, Él envió a su madre para traer luz, para recordar que el cielo está cerca, que la esperanza no muere y que la fe puede renacer en medio del sufrimiento. Cada detalle de las apariciones en el Tepeyac tiene un profundo significado. La elección de Juan Diego, un hombre pobre y sencillo, nos enseña que la grandeza de Dios se manifiesta en la humildad y que sus planes se cumplen a través de los corazones dispuestos. El mensaje de la Virgen no fue de poder ni de guerra, sino de amor, de paz, de consuelo. Ella vino a decirnos que somos sus hijos y que está dispuesta a escucharnos, a interceder por nosotros, a llevarnos de la mano hacia su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios por quien se vive. Su imagen milagrosa, impresa en la tilma, es un abrazo que nos recuerda que el cielo se ha inclinado hacia la tierra para estar cerca de nosotros. Hoy, al contemplar su historia, podemos preguntarnos qué significa para nosotros el Tepeyac en nuestra vida diaria. Tal vez nuestro Tepeyac es ese lugar de dolor donde necesitamos consuelo, o esa encrucijada donde tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué hacer. Tal vez es esa lucha interior donde sentimos miedo, donde pensamos que somos demasiado pequeños para cumplir la misión que Dios nos pide. En esos momentos, la voz de la Virgen sigue repitiendo lo mismo que dijo a Juan Diego: ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? Son palabras que derriban el miedo, que nos devuelven la paz y que nos recuerdan que nunca estamos solos. La Virgen de Guadalupe nos invita a confiar, a entregar nuestras preocupaciones y a creer que Dios puede hacer milagros incluso en lo que parece imposible. Si las rosas florecieron en pleno invierno, también en nuestro invierno interior puede florecer la alegría y la esperanza cuando abrimos el corazón. Que esta historia nos inspire a ser, como Juan Diego, mensajeros de buenas noticias. El mundo necesita ver testigos de fe, de amor y de reconciliación. Necesita personas que lleven el mensaje de la Virgen con sus obras, con su vida y con su manera de tratar a los demás. Cada uno de nosotros puede convertirse en un pequeño Tepeyac donde otros encuentren a Dios. Si vivimos con amor, con humildad, con compasión, la imagen de María seguirá brillando en el mundo. Que cada peregrinación, cada oración y cada gesto de devoción a la Virgen de Guadalupe nos recuerde que ella nos mira con ternura y nos dice que no tengamos miedo. Bajo su manto hay lugar para todos, sin distinción de cultura, de lengua ni de condición. Ella es la madre que une, que reconcilia, que sana las heridas del corazón. Por eso, cuando contemples su imagen, deja que su mirada te hable, deja que su presencia te llene de serenidad y que su mensaje de amor te impulse a vivir con mayor fe. Pídele que te enseñe a escuchar la voz de Dios como lo hizo Juan Diego, que te ayude a ser valiente y obediente, que te dé un corazón sencillo y humilde. Y recuerda siempre que así como ella transformó la historia de un pueblo entero, puede transformar también tu historia personal. Solo es necesario abrir el corazón y dejar que la gracia de Dios actúe. La Virgen de Guadalupe sigue siendo, 5 siglos después, el signo de que el cielo se ha quedado entre nosotros, de que el amor de Dios es real y cercano, y de que su luz
brilla más fuerte que cualquier oscuridad. Que su intercesión nos acompañe, que su ejemplo nos inspire y que su manto siga cubriendo a nuestras familias, a nuestra tierra y a nuestra fe, para que juntos podamos decir con alegría: somos hijos de la Madre del verdadero Dios por quien se vive.